Ingeniero, compañeros y compañeras, muy buenos días. Mi nombre es Ariana Landa, pertenezco al grupo número 2 y les voy a hablar acerca de lo que es la preservación del patrimonio documental digital. Como sabemos, la preservación documental ya no está relacionada solamente con el mundo del papel u otros documentos tangibles. Con el avance de la tecnología nos hemos visto en la obligación de preservar esta información en lo que son documentos electrónicos, las bibliotecas digitales. Claro que esto también tiene una gran problemática, ya que existe una gran lista indicativa de estos retos y factores como son: hay una enorme diversidad de material a preservar, como lo que son libros, revistas, manuscritos, periódicos, fotografías, discursos, videos, películas, grabaciones, entre otras cosas, ¿no? Un dato muy curioso de este texto nos hablaba que una persona utiliza 3 exabytes por año, que significa 500 megabytes anuales, guardando lo que son información personal, lo que contiene correos electrónicos, páginas, mensajes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvis Guañuna y hoy les hablo un poco acerca de los factores culturales de la preservación del patrimonio cultural digital, del patrimonio documental digital, en este caso de mi institución, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Entonces, el factor cultural para la preservación del patrimonio documental digital se podría decir que es casi nulo en la Universidad de las Fuerzas Armadas, así como en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo, que por lo general serían en los lugares que son menos desarrollados, ya que no tenemos en cuenta la importancia de este patrimonio documental digital, que con el pasar de los tiempos se va perdiendo más y más, sin nosotros tomarlo en cuenta, darle mucha importancia ni tomarlo mucho en cuenta. Ya puede ser perdiéndose documentos, puede ser deteriorando esculturas, en este caso de la institución. Por lo tanto, deberíamos hacer conciencia, ya que como lo dije, los factores sociales son que en la sociedad no se toma como, no es muy importante este tema de la preservación del patrimonio documental digital. Entonces, por ende, las generaciones pues no ven esto como algo importante y simplemente es algo que obviamos en todo sentido. Por lo tanto, deberíamos hacer conciencia, ya que, como podemos ver, en la universidad existen tantas cosas bonitas las cuales podemos preservar, tanto el patrimonio que podemos tocarlos, podría llamarse físico, como tanto el patrimonio documental digital, sin dejar que este patrimonio se pierda y así perdamos un poco de nuestro patrimonio como universidad que somos, que es muy importante. Gracias. Es solamente en los últimos años en donde nos hemos dado verdadera cuenta de lo que representa el problema de perder nuestro patrimonio documental, digital y físico. Si no tomamos las medidas adecuadas al respecto, el principal problema será esta falta de políticas y programas, lo que conduce a la falta de recursos y conocimientos, talento y experiencia al respecto de este problema que se agudiza y crece. Es porque las personas no se encuentran conscientes de que existe este problema. Es esta una de las amenazas más grandes que se representan respecto a la preservación documental. Es importante, pues, definir qué entendemos por preservación, ya que todavía muchos piensan que preservar es tan solo un sinónimo de almacenar. Pero es un término mucho más extenso que significa proteger, resguardar anticipadamente una persona, animal o cosa de algún daño o peligro. Dentro de este se encuentran los sinónimos de conservar y restaurar. Entonces, cuando entendemos conservación en el ámbito de los archivos y bibliotecas, hacemos referencia a todas aquellas medidas destinadas a proteger adecuadamente los documentos,
con el fin de prolongar su utilización en condiciones óptimas durante el mayor tiempo posible. Porque es importante cuidar esta permanencia de los documentos a largo plazo, entendiendo definiciones no solo relacionadas con el soporte físico, sino con los aspectos digitales y tecnológicos que puedan existir. Y para eso tenemos definiciones de fijado, manifestación e instanciación, las cuales están relacionadas a que los documentos puedan ser a la vez fijos y cambiantes a través del uso de ciertas tecnologías de fijado, de modo tal que estos puedan trascender el tiempo y el espacio y permitir así a muchas personas leer y escuchar lo mismo al momento de fijarlo. Esto no significa que estos conocimientos sean eternos ni inamovibles, ya que no todos los documentos pueden ser fijos y además son cambiantes. En contraste, existen documentos cuyo soporte original se ha perdido, pero no su contenido, ya que es parte de nuestra riqueza y cultura entender el lenguaje en el que estaban escritas muchas obras hace miles de años, multiplicándose en diversas formas de idiomas y versiones. Por eso es tan importante esta preservación, porque muchas de estas obras que sobrevivieron ha sido gracias a este proceso de fijado y cambio de un documento, ya que puede observarse que hay dos tipos de tratamiento documental. El de la preservación, que va dirigido sobre todo al contenido de la obra, siendo su soporte más allá de términos de durabilidad, y la conservación de un documento, que va dirigida exclusivamente a su contenido, que nos va a permitir estudiarlo y analizarlo. Preservación del patrimonio documental digital en México. Para acentuarnos en este tema vamos a definir expresión y manifestación, pero para entender de mejor manera se explicará mediante un ejemplo. Por lo tanto, el ejemplo de expresión consiste en obtener una obra como El Quijote. ¿De qué manera? Pues si obtengo la obra en una versión castellana es una expresión y la otra traducida en otro idioma es otra expresión. Es así como se muestra dos expresiones diferentes. Por lo tanto, podemos referirnos a expresión a todo lo que tiene que ver con el contenido intelectual y artístico de una obra y excluye lo que no tiene que ver con esos contenidos. Y nos referimos a manifestación a todo lo que tiene que ver más con los aspectos físicos del contenedor o soporte de la obra. En archivodonomía, manifestación se refiere al relacionarnos con documentos digitales, se llama instanciación. Un claro ejemplo en la práctica es cuando modificamos un documento y tecleamos salvar. Entonces tenemos una nueva instanciación, es decir, una copia o una representación del documento. Por lo mismo, lo que nosotros recuperamos siempre es una copia de una cierta entidad documental original. También podemos mencionar los conceptos de conservación, preservación y restauración digital. Los posibles riesgos a los que se enfrenta la documentación digital son obsolencia tecnológica, fallas en hardware, errores humanos, desastres naturales, entre otros. A continuación se definirá ciertos términos que nos interesan en especial para documentos y en su versión digital. Tenemos la preservación digital, que es la acción específica cuyo fin es posterior y a largo plazo es el de asegurar la permanencia y acceso del contenido de documentos. Tenemos la conservación digital, que es la acción tomada para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro. Y también tenemos la restauración digital, que son acciones para recuperar, reparar, renovar o volver a poner un documento digital en el estado o accesibilidad que antes tenía. Además, debemos tener en cuenta los factores tecnológicos de la preservación.
Un saludo con todos. Voy a continuar hablando acerca de los objetos digitales, donde se contemplan 4 elementos fundamentales que son la calidad, la integridad, la permanencia y la accesibilidad, donde la calidad básicamente se hace referencia a que también puede reproducir el objeto digital al objeto original. Es decir, hablando de resolución, si es que son imágenes, si es que son a color, si el texto es legible, etc. Esto dependiendo del valor de uso que se le vaya a dar al documento. La integridad, en cambio, habla acerca de mantener la esencia del documento, a pesar de que este no parezca físicamente igual al documento original. Es decir, que no sea corrupto, viendo que tenga el mismo contexto, no exista un cambio de palabras o un cambio de perspectivas que puedan hacer que pensemos cosas diferentes. La permanencia, donde básicamente se habla que el documento esté disponible en lapsos largos de tiempo, para muchos años o incluso hasta siglos. Y por último, la accesibilidad, donde se habla acerca del fácil acceso a este documento. Si utilizamos esto y lo aplicamos acerca de la preservación del patrimonio digital de nuestra universidad, aquí básicamente podemos tomar como ejemplo la historia del Departamento de Eléctrica Electrónica. Debe tener calidad, ya que debe representar, es de alto uso, tiene un alto valor, ya que es la historia del departamento. Entonces debe tener buena resolución, los textos deben ser legibles, etc. La esencia debe mantenerse muy intacta, ya que la integridad es necesaria para poder transmitir cómo es la historia sin que ésta esté corrupta. La permanencia, con las tecnologías de almacenamiento en la nube, de discos sólidos, de bases de datos, se puede guardar toda esta información de una manera adecuada. Y por último, la accesibilidad, que sería la más importante, donde a los estudiantes, incluso de primer nivel, se les debería dar fácil acceso a indicarles este tipo de documentos donde se encuentran, para que ellos puedan nutrirse y puedan informarse respecto a la historia de su propia carrera y de su propia universidad. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la obsolencia tecnológica. En el libro nos hace referencia a lo que es el no matar al mensajero. ¿A qué se refiere esto? A que si nosotros, cuando algo ocurre mal, o cuando algo pasa mal o algo se avería, en este caso las situaciones tecnológicas, lo primero que queremos hacer es matar a la persona que nos viene a dar información. Entonces, en el libro nos hace referencia a esta pequeña frase de William Shakespeare. Entonces, en sí, la obsolencia tecnológica nos indica que es la reducción de la vida útil o la caída en desuso de las máquinas, equipos y dispositivos de una empresa por un funcionamiento insuficiente. Esto quiere decir que continuamente tenemos que nosotros ir renovando a estas máquinas, ya que por su tiempo han terminado su vida útil y se transforma en lo que es la obsolencia tecnológica. Pero ¿qué consecuencias podemos tener nosotros gracias a esto? Esto implica no solo la acumulación de desechos electrónicos, sino un importante efecto adverso ambiental, sino que también origina la pérdida de información al desaparecer abruptamente dispositivos de almacenamiento o lectura. Entonces recomienda siempre tener nuestra información más importante en 2 o 3 lugares distintos. En la actualidad ya existen nubes en la cual nosotros podemos subir nuestra información. Tenemos lo que son los discos externos, inclusive lo podemos hacer en una base de datos personalizada. Pero terminando ya con la intervención de lo que es la obsolencia tecnológica, aquí en el libro nos hace recuento a Benjamin Franklin, que le indica que tú puedes demorarte, el tiempo no lo hará. Entonces debemos estar atentos a los signos del deterioro y a sus soluciones. No esperar que las situaciones o los artefactos tecnológicos terminen su vida útil para recién reemplazarlos. Y si aplicamos correcta y oportunamente estas medidas recomendables por los fabricantes, funcionarán adecuadamente y el problema se soluciona, aunque sea por unos pocos años más. Si afectamos correctamente, siempre podemos comprar más tiempo. Entonces le dejo para su reflexión esta pequeña frase: tú puedes demorarte, el tiempo no lo hará. Gracias, compañeros.
continuando con los derechos de preservación de documentos digitales, aquí nos podemos dar cuenta que cuando una persona crea un texto, una revista, un libro, al subirlo a la red o hacerlo digital, las publicaciones se ha ido notoriamente alterando, ya que van perdiendo autoría y derechos, y eso no les incentiva económicamente para continuar escribiendo, ya que en la red no estamos teniendo una cierta acertación o discernimiento de copias de ciertos documentos. En esto vamos a la diferencia de una biblioteca virtual o una biblioteca tradicional. En la biblioteca virtual no se tiene controlado las personas que visitan o acceden a ciertos artículos o libros, y no hay información completa. En las bibliotecas tradicionales está todo ordenado, tienen todo en sus categorías. Las bibliotecas tradicionales abogan por condiciones de propiedad de derechos de autores, y así animan a los propietarios de los derechos a que reconozcan su obligación de asegurar su disponibilidad a largo plazo de los recursos. Aquí también en algunos países para alquilar libros se ha tenido que dar regalías. En sí, si esto seguiría así actualmente en todas las bibliotecas, la educación no estaría al nivel que estamos en este momento, ya que no todos tendrían el acceso de un pago para recibir información adecuada. También en las bibliotecas tradicionales tenemos un orden y registro. Puede concebirse una biblioteca sin los mecanismos que permitan registrar y ordenar la información. Así obtenemos información con derechos de autor y dar créditos a la persona que escribió dicha información. Ahora bien, vamos con los metadatos. Los metadatos son datos estructurados que definen otros datos. Permitirá que los libros tengan más credibilidad, más confiable su información. Una simple descripción de un objeto documental. Reportándome desde casa, Stephanie Morales. En el noticiero del día de hoy daremos a conocer un tema súper importante, los metadatos. Estos nos sirven para suministrar la información, describir contenidos, calidad, historias, entre otros aspectos. También tenemos que tener en consideración que los metadatos pueden ser modificados o aumentados en dependencia del avance que exista en ellos. Otro aspecto relevante de los metadatos es que ya no son creados solamente por las personas, sino que también ahora son creados automáticamente por las computadoras. Debemos tener en cuenta que los metadatos insumen recursos, y por ello nosotros como estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, debemos dar una propuesta a las autoridades para que nos ayuden con factores económicos para la preservación de estos metadatos. Debemos tener en cuenta que debemos cuidar los metadatos, valorarlos, preservarlos, ya que estos son de calidad, son nuevos, innovativos, que nos van a servir para realizar muchos proyectos en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito estudiantil, entre otros aspectos, para ser unos mejores profesionales. Muchas gracias. Flash informativo. Los metadatos de la Universidad de las Fuerzas Armadas son ambiguos. Para poder desarrollar esta noticia tenemos que comprender qué son los metadatos. Los metadatos se puede definir como la recopilación de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los datos que están en la nube, de artículos, revistas, información científica, son recopiladas y almacenadas para poder prolongar su tiempo de duración y fiabilidad. Pero ¿qué pasa en la Universidad de las Fuerzas Armadas? El departamento de la biblioteca, entre sus encargados, nos informan que los datos almacenados en la biblioteca son ambiguos. Son documentos que ya no sirven, a pesar de la gran extensión de libros que tenemos. Los megadatos divididos en áreas, dividido en temas, en años,
puede que no sean lo suficientemente actuales para poder continuar con las investigaciones que ofrece la Academia de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Esta investigación nos lleva a una conclusión muy importante. ¿Será acaso que la Universidad de las Fuerzas Armadas necesita mejorar su biblioteca virtual? Lo veremos a continuación. Ahora bien, vamos a hablar sobre la digitalización, el cual este es un proceso muy económico, pero a la vez que nosotros le ponemos como registro en una computadora, el costo de mantenerlo es mínimo y por lo tanto despreciable. Es por eso que es necesario invertir en lo que es la preservación digital, y para esto nos preguntamos, ¿cuáles son los costos asociados a la misma y cuál es la verdadera dimensión de estos costos? Para responder estas preguntas debemos tomar en cuenta 4 puntos, el cual es el costo de digitalizar, el costo de editar, el costo de registrar, el costo de almacenar y el costo de actualizar. Empezamos por el primero, el cual es el costo de digitalizar, el cual es el primer costo, ya que convertimos el documento tradicional a una forma digital. Y por eso es necesario establecer cuál es la calidad a la que nosotros vamos a adquirir y también el equipo que necesitamos para obtener el resultado deseado. El costo de editar se establece en función de dejar los documentos como un objeto digital útil, de acuerdo a las especificaciones que nosotros necesitamos. Su costo principal es el de la mano de obra para hacer lo que es la edición, por lo tanto debe ser calificada. Además de agregar el costo de las licencias de los programas necesarios para editar, como son los procesadores de palabra, editores de imagen o de sonido. En el costo de registro, este tipo es un poco más formal para cada documento. Primero debemos definir el tipo de registro que vamos a agregar a nuestros documentos digitalizados y estimar el costo promedio por documento para obtener este registro. Y seguimos con lo que es el costo de almacenar. Para esto debemos establecer cuánto nos costará tener guardada la colección en soportes tecnológicos una vez que esté digitalizada. Es necesario reflexionar primero el hecho de que existen 2 mecanismos en el cual podemos almacenar, el cual es almacenamiento en línea, como son los soportes tecnológicos, y el almacenamiento fuera de línea, como son los DVDs o CDs. Estos son un poco más económicos. El costo de actualizar. Seguimos con, este es el último costo, el cual no está presente nunca al momento de crear una colección digital nueva. Es inevitable que aparecerá de vez en cuando en nuestros costos de preservación y afectará lo que es nuestro presupuesto anual para tener nuestros documentos en línea y para no perder. Por lo tanto, durante el diseño y el desarrollo de este tipo de proyectos debemos procurar lograr ese equilibrio entre costos racionales, viendo cuáles son beneficiarios para nosotros y cuál es la tecnología adecuada, además de mantener los costos en niveles razonables para maximizar de mayor forma posible la permanencia, lo que es a largo plazo. Ahora hablaremos acerca de lo que ha pasado en los últimos años, con la creación de la red inicial y una definición estructural. La ESPE, con acciones de acercamiento y vinculación con el sector productivo y social, busca aliados para desarrollar retos de innovación abierta, enfocados en resolver problemáticas encontradas en estos sectores. Las convocatorias de estos retos son organizadas en conjunto por medio de empresas, instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, y los aliados con el ecosistema de emprendimiento e innovación a nivel nacional e internacional. Hola, yo soy Diego y bueno, acerca de la preservación del patrimonio digital de la ESPE y en sí de la lectura también que fue llevada a cabo, me gustaría resaltar 2 cosas. Primero, la importancia de llevar a cabo de manera adecuada esta preservación del patrimonio digital, ya que de alguna u otra forma pasa a formar parte de la cultura que tenemos como estudiantes, así como los docentes también, todo lo que tiene que ver con la historia de la universidad, su fundación, etc. Aparte de este aspecto cultural, también hay que tener en cuenta de que al ser una universidad siempre estamos generando información de manera continua
y es información valiosa y además también es información multidisciplinaria, ya que tenemos bastantes carreras, bastantes campos de investigación que hacen que la información que estamos generando sea aplicada a diversos campos. Adicionalmente también me gustaría enfatizar que hay muchos países que llevan a cabo de manera adecuada este tipo de preservación de patrimonio digital. Entonces lo que debemos hacer es tomar ciertas características, ciertos métodos que ellos utilizan y aplicarlos a la realidad de la universidad en sí. No calcar literalmente de esa manera estos proyectos que ellos llevan a cabo para preservar el patrimonio, sino tomar ciertas características, como menciono, y aplicarlas a la universidad, adaptarlas a la realidad de la universidad. Buenas tardes, compañeros. Cristina Peralta desde la Biblioteca Reporta. Una de las herramientas que nos ofrece la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE es esta herramienta que tenemos aquí, el autopréstamo de libros, con la finalidad de facilitar el acceso de información a los estudiantes, ya que el estudiante viene, coloca el libro y se puede llevar a su casa. Así puede ahorrar tiempo y dinero y acceder a la información de forma gratuita. Esta es una oportunidad que se le brinda a los estudiantes para facilitar el desempeño en su carrera estudiantil. Gracias. Muy buenas tardes con todos, recibo un cordial saludo de parte de Belén Quimbiurco, en el cual nos encontramos en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Bueno, en mi opinión, creo que es una buena idea los artículos que pusieron en el libro al final de los anexos. Creo que podemos representarlos como una gran ayuda para conservar bienes como son los libros y artículos digitales. Hay artículos que me llamaron la atención, como todos los autores, editores e impresores tienen que entregar 2 ejemplares más que nada para el cuidado con fines comerciales, y también tenemos que el autor o editor o impresor que falta esta prevención será sancionado. Entonces creo que al final todos necesitamos cuidar de los bienes como son de lectura. Creo que debemos ayudar a la conservación, el progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal de los libros. Todos ofrecemos una plataforma para el debate y la acción sobre políticas de información y sobre la salvaguardia de los conocimientos conservados de forma documental. Sabiendo que este patrimonio digital es actual y se encuentra en peligro de desaparición. Entonces creo que su preservación en beneficios de las generaciones actuales y futuras es una precaución urgente en el mundo entero que debemos solucionar. Buenas tardes con todos, mi nombre es Juan Andrés Rodríguez. En esta ocasión les vamos a presentar la página web que tiene la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. En esta ocasión, esta plataforma es muy habitual para todos los estudiantes y para todas las personas que quieran conocer más sobre la universidad. En esta ocasión van a encontrar contactos, direcciones y algunas imágenes que tiene respecto a la universidad. De igual manera, la plataforma Mi ESPE es vinculada para los estudiantes, en donde ellos podrán encontrar sus calificaciones, su horario y sus participaciones dentro de la universidad. Gracias.